En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. En este día viernes 3 de enero del 2025 estamos siguiendo el Evangelio de San Juan. Hoy estamos en el capítulo 1, versículo del 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos pues, hermanos y hermanas, ya en este tercer día del nuevo año, con nuevos brillos, con nuevos propósitos, así como nosotros como evangelizadores de tiempo completo, pues tenemos un plan también personal, con metas y objetivos concretos, con líneas de acción y sobre todo con estadísticas. ¿Cuántos o a cuántos vamos a llegar en este año? Tenemos metas y cada uno de nosotros lucha por cumplir esas metas para bien de la construcción del reino de Dios y cumplir también la misión que se nos ha encomendado, como es la evangelización y la formación. Hoy, en este fragmento del Evangelio de San Juan, digamos, nos adentra de lleno en la dimensión testimonial que le es propia. Es testigo la persona que comparece para declarar la identidad de alguien. Pues bien, Juan se nos presenta como el profeta por excelencia que afirma la centralidad de Jesucristo. Veámoslo desde 4 puntos, digamos, de vista. La afirma, mejor dicho, en primer lugar como un vidente que exhorta. Y dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, como un, convencido que reitera: Este es por quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. ¿Verdad? Porque Jesucristo, como Dios, existía desde el principio. Desde que Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, ya estaba ahí. Y como lo dice el prólogo también del Evangelio de San Juan, que por él se hicieron todas las cosas. Lo confirma como consciente, de la misión que ha recibido. Por eso dice: he venido a bautizar en agua, dice Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista, no el evangelista. Para que él sea manifestado a Israel. Y finalmente, volviendo a su cualidad de vidente, afirma también que el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu
y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto. Es el testimonio que da Juan el Bautista, porque él recibió de Dios esa manifestación. Entonces, la tierra queda restablecida porque se abre a Dios y recibe nuevamente su verdadera luz. El canto de los ángeles, como decía el Papa Benedicto, que el canto de los ángeles expresa la alegría, porque el cielo y tierra se encuentran nuevamente unidos, porque el hombre se ha unido nuevamente a Dios. O sea, con la bajada de Jesús, el cielo y la tierra se unieron. Ya no hay separación. Cielo y tierra unidos. Bonita expresión. Por lo tanto, Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que hablaba Isaías. Carga con el pecado de la muchedumbre. Y el Cordero Pascual, símbolo, digamos, de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua, allá en Éxodo 12, 3, 14. Toda la vida de Cristo, hermanos y hermanas, expresa su misión. El mismo nombre que Él lleva expresa su misión, porque Él salvará a su pueblo. Por lo tanto, servir y dar su vida en rescate por muchos, como lo decía Marcos 10:45. Yo he venido, dice Juan, yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Ahora, San Juan Bautista da testimonio sobre el bautismo de Jesús. El Papa Francisco recordaba que el bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe misma, que nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su iglesia. Y agregaba el Papa, no es una formalidad, decía él, es un acto que toca en profundidad nuestra existencia. Te la cambia, pues. Te cambia el bautismo, te cambia de una vez por todas. Por eso decía Jesús, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Palabras que Jesús le decía al personaje que se llamaba Nicodemo, un teólogo en Sagrada Escritura, que se enredó en las palabras sencillas de Jesús. ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre si ya soy un adulto o viejo? A veces las cosas no es que sean tan difíciles como decimos, sino que nosotros somos los complicados. Nos cuesta entender a veces lo que es sencillo. Porque para comprender a Dios necesitamos la humildad, necesitamos la sencillez. De lo contrario, nunca le vamos a comprender. Por lo tanto, siguiendo con el bautismo, un niño bautizado o un niño no bautizado no es lo mismo. Pero como ahí existe relativismo, el que no sabe de doctrina le da lo mismo. Estar bautizado o no estar bautizado. ¿A dónde queda lo que dice? Lo que es carne y lo que es espíritu es espíritu. No es lo mismo una persona bautizada a una persona no bautizada. Esto va para los catecúmenos. Les mando también este mensaje. Ya los tengo en grupo. Nosotros con el bautismo somos inmersos, hermanos y hermanas, en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús. Porque nosotros participamos a través del bautismo de la primera muerte.
Somos bautizados en la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la primera muerte. Cuando estudiamos escatología, lo estudiamos, porque hay 3 muertes, pero no las voy a explicar aquí. Pero la primera es la muerte a través del bautismo. Morimos al hombre, a la mujer vieja. Por lo tanto, el más grande acto de amor de toda la historia, y gracias a este amor podemos vivir una vida nueva. Por eso dice Juan 10:10, el ladrón viene a destruir, a matar. En cambio yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. A eso ha venido Cristo, a darnos vida en abundancia, no de cosas. Las cosas a veces nos esclavizan, nos hacen dependientes de ellas. Vida en el Espíritu, la alegría que podemos vivir como personas, el hecho de estar viva, el hecho de haber iniciado un nuevo año, eso es una gracia de Dios. Tenemos la oportunidad de extender el reino de Dios, nosotros los misioneros, nosotros los bautizados. Bueno, bautizados los que tenemos conciencia de serlo, porque muchos bautizados tampoco tienen conciencia de lo que son. Reciben el bautismo por una costumbre bonita, pero no incide en ellas nada. Por lo tanto, no podemos vivir una vida nueva sin Cristo, sin el bautismo. No ya en el poder del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión de Dios, con Dios y con la comunidad cristiana. Nadie se salva solo, dice el Papa Francisco. Nadie. Necesitamos de los demás. Necesito de la iglesia para salvarme. Necesito de ustedes para salvarme. Necesito del sacramento de la penitencia para salvarme. Hemos escuchado entonces los 2 efectos principales del bautismo, enseñados también en el Catecismo de la Iglesia Católica, para aquellos que anotan. Vayan a estudiarlos ahí, en el numeral 1262 y 1266. Del 1262 a 1266. No busque la página porque los documentos de la iglesia no se estudian por número de páginas, sino por numerales. Esa es la forma de estudiarlos. Primero, lo que dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un efecto del bautismo es la purificación de los pecados. Es decir, hermanos y hermanas, todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. El 7 de diciembre se bautizaron 7. La mayoría de ellos eran evangélicos. Ellos no se confesaron porque el bautismo abarca todo. En cambio, los que solo hicieron la primera comunión y confirmación, sí tuvieron que confesarse porque tenían que recibir la gracia de Dios. Y tenían que comulgar y confirmarse con gracia de Dios. Imagine cuánta gracia, confesión, confirma, primera comunión, tan rebosantes, llenos de la gracia de Dios. Qué lindo. Segundo, baja el Espíritu, bautiza con el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el bautismo nos hace una nueva creación. Hijos adoptivos de Dios, partícipe de la naturaleza divina y miembros de Cristo, coherederos con Él del reino y templo del Espíritu Santo. Esos son los efectos del bautismo. Y para aquellos que dicen que los niños no tienen pecado, vayan, lean Salmo 50, versículo 7. Ahí, desde el seno de mi madre, dice el rey David, ya era pecador. O Romanos 5:19. Léanlo, de verdad, para aquellos que
tienen una mentalidad protestante. Por lo tanto, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos da la gracia santificante, que nos hace capaces de crecer en Dios, de esperar en Él y de amarlo, de vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante sus dones, de crecer en el bien por medio de las virtudes morales. Por eso allá en Mateo 28 Jesús dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos marcados. En el bautismo somos ungidos como propiedad de Dios. En la antigüedad, pues en el Antiguo Testamento, solo los ungidos eran los elegidos de Dios, como los profetas, los sacerdotes, los reyes. Ahora la unción es para todos. Todos somos sacerdotes, todos somos reyes, todos somos profetas. En el orden común, como se dice, de los fieles. Todos. Pidamos como nos exhorta el Papa Francisco, dice él, despertad la memoria de nuestro bautismo. Hermanos bautizados que no tienen conciencia, despierten cada día nuestro bautismo como realidad actual en nuestra existencia. Es decir, soy bautizado, soy miembro del pueblo elegido, soy templo del Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo podemos vivir sin esa conciencia nosotros? No puede ser. Por eso este mensaje es para aquellos que son bautizados y que ni siquiera saben por qué fueron bautizados, como dice un cantante. Pero ya estás grandecito y Dios te llama hoy a través de la palabra de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.